y darnos su opinión, como están participando, mucha participación en Facebook. Y como lo prometimos, es el momento de hablar de economía. Lo tenemos en línea al licenciado Marcos Peralta, que es economista y que bueno, que ya viene hablando con nosotros hace varios sábados acerca de la situación económica, y hoy estamos en un contexto bastante diferente. Muy buenos días, Marcos, muchas gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Hola Macarena, buenos días, un saludo para toda la gente que te escucha y los que están ahí con ustedes. Muy interesantes los debates que vengo escuchando en la radio. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y bueno, estamos hablando más la parte política y ahora, bueno, te convocamos. El otro día lo señalaste muy bien, que la economía no es una ciencia exacta, sino una ciencia social. O sea que todo esto, todo este cambio, esta movida política va a tener repercusión en la economía. ¿Cómo lo ves vos a este cambio de gabinete? Tenemos ahora más al Ministerio de Economía. ¿Cómo pensás que esto puede llegar a ser positivo o no? Bien, Magdalena, lo primero que me parece interesante señalar, como vos bien decís, es que la economía es política y la política es economía, ¿sí? No se pueden diferenciar más que en el pensamiento, pero en la práctica toda acción política conlleva lo que es un movimiento económico, ¿sí? Y ahí es donde se dan las batallas más importantes, ¿sí? De cómo las personas hacemos para llevar adelante nuestra vida normalmente, ¿sí? de la mejor forma posible. Eso es lo que está en el corazón de lo que nosotros estudiamos en la universidad, que es economía política, por lo menos el enfoque que a mí más me interesa de la economía. Y yendo puntualmente a la situación de la última semana, me parece que el dato más relevante, el dato más claro que sale de toda esta situación, es que, y que lo venimos señalando de la última vez que hablé con ustedes, que es la enorme debilidad que está mostrando el presidente de la Nación, ¿no? Alberto Fernández. Un dato ineludible es que un poco con las últimas medidas pasa a un segundo plano, ¿sí? Y la coalición, digamos, entre Massa y Cristina se impone frente a lo que parecía ser a esta altura como un capricho de Alberto Fernández de seguir manteniendo el Ministerio de Economía, cuando todos los indicadores, todo el mercado, lo que le llaman el mercado, que son los grandes grupos económicos, que pueden hacer lo que más o menos quieren con los gobiernos elegidos popularmente, ¿sí? Estamos viendo que ponen y sacan ministros, y anteriormente pusieron y sacaron también presidentes de la Nación los grandes grupos económicos, con esto que se da a llamar golpes de mercado, ¿no? Que son meter presión sobre el tipo de cambio para que todas las expectativas y todas las variables económicas se desajusten y generen lo que estamos viendo en las últimas semanas, que eso es un desconcierto generalizado al respecto de hacia dónde marcha la economía argentina. Ese es otro gran dato de la realidad, ¿sí? Todavía no tenemos un horizonte claro, pareciera ser que Alberto Fernández no pudo dar las garantías que los mercados necesitaban, y ahora parece ser que nos enfrentamos a una nueva realidad. Parece ser, por los datos de los últimos 2 días, desde que suena fuertemente Massa primero y desde que se confirma la llegada de Massa al Ministerio de Economía, parece ser que esta medida sí le gustó a los llamados mercados, ¿sí? Y eso estamos viendo en todas las variables, por ejemplo el dólar blue, los dólares financieros, que se contentan, ¿sí? Con la llegada de Massa al gobierno. Un poco lo habíamos dicho anteriormente, Batakis venía a continuar lo que ya había comenzado Martín Guzmán, que era llevar adelante el acuerdo recesivo, el acuerdo de ajuste con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Nadie se atreve a decir de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es recesivo, no es de ajuste económico para las grandes mayorías en la Argentina, y efectivamente lo llevaron adelante con Martín Guzmán. Batakis llegó y dijo: vengo a aplicar el ajuste lo vamos a llevar adelante. No convenció a los mercados. Parece ser que ahora Massa sí está
siendo lo que sería la garantía del ajuste que vienen a llevar adelante el gobierno del Frente de Todos, cuando el contrato electoral era totalmente otro, ¿no? Esto del asado, esto de mejorar los ingresos de las personas, bueno, parece ser que queda en un segundo plano, y ahora lo más importante de toda la economía argentina parece ser calmar a los mentados mercados, en particular los mercados más concentrados, y no están pensando en el mercado de los polvorines, en el mercadito de acá a la vuelta de la esquina, están pensando en los grandes mercados, los más concentrados, los que llevaron adelante durante las últimas semanas la corrida cambiaria en contra del gobierno. Es decir, que Massa se admira más a ellos, no Batakis. Sí. Batakis representaba otra cosa. Y Batakis era una especie de indefinición de esa situación, ¿sí? O sea, era como una especie de gris, y acá lo que se necesitaba era un mensaje claro de los mercados. Y Massa es eso, ¿sí? Un mensaje más claro, más nítido, de que se va a llevar adelante el ajuste y de que efectivamente tiene el aval de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández, que pasa a un segundo o tercer plano ahora, y del propio Massa, ¿no? Que va a expresar sus propias políticas. Bueno, un poco lo conocemos a Massa, ¿no? En la zona. Nada, basta con ver la realidad de Tigre, digamos, que tiene, por ejemplo, Nordelta, y con una situación muy distinta a los barrios populares de Tigre, ¿sí? O sea, un poco Massa viene a representar esa situación, una profundización de la diferencia económica entre los grandes grupos y las grandes mayorías populares. Massa es un amigo por todo sabido de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. Massa es amigo de dueños de empresas ligadas a la producción energética. Massa es amigo de banqueros. Todos más o menos sabemos quiénes son los amigos de Massa y qué es lo que expresa Massa políticamente. Un poco los mercados dejan, son muy transparentes en esta situación, se confían en qué es lo que viene a desarrollar el Frente de Todos ahora con Massa a la cabeza. Es un poco un ajuste sobre el ajuste que ya venimos teniendo. Entonces es un ajuste sobre el ajuste. Sí, pero ahora yo pienso, perdón, te interrumpa, pero si Massa viene a efectuar, a hacer efectivo un ajuste, ¿no? Que le están pidiendo los mercados. Así parece eso. ¿No? Viene a efectuar ese ajuste, y a la vez también Massa, nosotros lo que planteamos es que si hace una buena gestión de acá al 2023 puede ser hasta presidenciable, puede ganar un gran capital político, ¿no? ¿Cómo haría eso con un ajuste? ¿No es un poco contradictorio? Un poco la victoria que ha tenido la oposición en los últimos tiempos es instalar la necesidad de un ajuste. Hoy parece ser que hay consenso a nivel popular de la necesidad de un ajuste, por lo menos en los medios de comunicación. Un poco lo escuchamos con mensajes que te mandan por ahí algunos de tus oyentes. Sí. Hay una especie de clamor popular en contra de los planes sociales. Hay un clima de época en donde parece ser que hay consenso para aplicar, por ejemplo, los aumentos de tarifas. La semana que viene van a aumentar el boleto del transporte, un 40% del transporte público de pasajeros, digamos, los trenes, los colectivos van a aumentar. O sea, hay toda una tendencia de que parece consagrar la necesidad de un ajuste económico. Y un poco sobre esa opinión pública, ¿sí? que vienen a caballo de los grandes medios de comunicación, que lo instalan todo el tiempo como una cuestión natural y hasta clamor popular por la necesidad del ajuste, y un poco más viene a ajustarse a esa necesidad, ¿sí? Pero no va a ser fácil. No, yo no digo, ojalá que a Massa le vaya bien, digamos, tomando medidas populares y aumentando el salario. De nuevo vamos con un contexto que es lo que tratamos de hacer en ciencia social, no ver solamente la coyuntura, sino ver toda una tendencia. Y la tendencia de los últimos años es muy clara.
Si tomamos los ingresos de los asalariados, los y las asalariadas, desde el 2016 hasta hoy, hay una pérdida de poder adquisitivo del salario de un 20%. Y si era 100 el salario en el 2016, hoy es 80 el salario promedio. Eso para trabajadores en blanco. Mucho más fuerte es el ajuste sobre los ingresos de las personas que son informales o que cobran un plan social. Esas personas vienen perdiendo contra la inflación sistemáticamente desde el año 2016 para acá. Tenemos una realidad de un 50% de los niños en la Argentina que son pobres. Los trabajadores informales, muchos de ellos tienen salarios que no superan los 60.000 pesos. Estamos hablando de trabajadores que se levantan 5 o 6 de la mañana, van a trabajar, vuelven a sus casas y así todo no les alcanza para vivir y llegar a fin de mes. Esa es la realidad que hoy en día tenemos en la Argentina, y parece ser que no es el principal problema que se está debatiendo ni en los medios de comunicación, ni el principal problema que estuvimos escuchando que se hable durante la última semana, sino que se está hablando de cómo calmar a los mercados. ¿Y cómo se calman los mercados? Con recursos, ¿no? O sea, dándole, por ejemplo, la última medida que tomaron, que fue el mentado dólar soja, que trataron de no convalidar, porque por ahí no era conveniente políticamente decir una baja de retenciones, y para no hacerlo más práctico, una baja de retenciones, hicieron esta especie de recular, pero de forma tibia, sí, o sea, sin decir efectivamente qué es lo que están haciendo de forma clara. Y hay ahora un régimen especial, digamos, del Banco Central de la Argentina para darle un mejor tipo de cambio para los que producen soja en el país, que son los que vienen ganando desde hace décadas, te diría desde que se funda la Argentina, ¿sí? Que vienen ganando, y sin embargo, te vengo diciendo, los salarios vienen perdiendo un 20% en los últimos años, del 2016 para acá. No hay ninguna medida en ese sentido. Sí hay medidas, después de que el propio presidente dijo que no le iban a doblar el brazo, 2 minutos después, en tiempo de la Argentina, 2 minutos después, efectivamente vimos que le doblaron el brazo y lograron imponerle un régimen cambiario particular, en el cual, para hacerlo simple, le van a pagar un 30% al dólar ahorro, así que todas las personas, que algunos tienen la posibilidad de poder ahorrar, pueden comprar solamente $200 mensuales, y esos $200 te lo venden aproximadamente a 242 pesos por dólar, ¿sí? Pero solamente puedes comprar $200. Sí. Los ojeros, los grandes grupos económicos de este país, los terratenientes, y que mucha gente se horroriza por personas que son trabajadores y que no pueden trabajar por un salario digno, pero no se horrorizan, por ejemplo, por los terratenientes en la Argentina, que son hijos, nietos, bisnietos de personas que saquearon las tierras a los pueblos originarios, y hoy en día, por tradición de familia, no hacen absolutamente nada. Realmente tienen un título que dice que son dueños de esas tierras, y por el solo hecho de tener ese título de esa tierra, acceden a beneficios cambiarios, millones de dólares que luego no quedan en el país en reinvertir ninguna actividad productiva del país, sino que lo fugan al exterior. Digamos, hay enormes cantidades de dólares que se fugan del país por parte de estos grandes grupos económicos, que bueno, son los que lograron de alguna manera torcerle el brazo en los propios términos que dice Alberto Fernández, y lograron, bueno, que el 30% de su liquidación lo hagan a este dólar solidario, como se le llamaba, que nosotros solamente podemos comprar $200. 200. Acá mi compañera... Ay, perdón. Sí. Mi compañera Matías te quiere hacer una pregunta. Sí. Marcos, buen día, ¿cómo andás? Sí, Matías.
Mi consulta Buenos va... días, todo muy bien. Tengo dos consultas. Por un lado, si crees que el dólar blue tiene la capacidad de realmente responder tan rápido a los cambios políticos que están habiendo, como para decir, asumió Massa y por eso se calmó el dólar blue, o si realmente coincidió en el cual el dólar había tocado un techo o había tocado un punto máximo e iba a empezar a bajar, y de la mano a eso se anunció lo de Sergio Massa. Y por otro lado, consultarte, Batakis venía con un discurso el cual traía un ajuste, como fue la segmentación de tarifas, y también mencionó lo del transporte, que ya está anunciado y ya se sabía desde antes que asuma Massa. ¿En qué otros puntos considerás que este gobierno puede ajustar, o cuáles son las temáticas en las cuales va a ajustar Massa para traer justamente esto que mencionás, un ajuste necesario o que se entiende como necesario de cara a lo que es la continuidad de este gobierno? Bien, bien, buenas preguntas, Matías. La primera, a ver, me quedé con la segunda porque sí, es muy interesante, pero la primera, ¿recordás? La primera tiene que ver con si considerás que realmente el dólar blue tiene la capacidad de responder tan rápido. El dólar blue, hay que decirlo, es un mercado muy chico, sí, muy de nicho de mercado del microcentro porteño. ¿Sí? Hay muy pocos operadores que pueden mover de forma muy rápidamente el mercado del dólar blue. Es muy fácil para una persona que tiene financieras a su nombre, ¿sí? O que tiene bancos a su nombre y que tiene operadores en el mercado de la City porteña, influir sobre el mercado del dólar blue. Es muy fácil para los grupos de presión económica, estos grandes grupos económicos, influir sobre el dólar blue. Y eso lo vemos como una muestra de esto es, cómo bajó con la pelea primero con Bataki reuniéndose en Washington. Eso fue leído como, una señal de continuidad, digamos, de que iban a seguir avanzando primero con las medidas del Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿Sí? Eso tranquilizó a estos grupos que se dieron un poco en lo que es el valor del dólar blue, y por otro lado, ¿sí? Activó lo que es una medida muy fácil de implementar por estos grupos económicos, que es intervenir vendiendo o comprando dólares en ese mercado muy de nicho que te digo, y que claro, genera un impacto mediático muy grande, ¿no? Porque obviamente esto se reproduce en todos los medios de comunicación y genera nerviosismo en la población por muy poco costo para estos grandes grupos económicos. Esa es la forma que tienen de operar sobre la opinión pública y sobre los mercados, ¿sí? Eso por un lado. Yendo a tu segunda pregunta de cómo puede ser que sobre el ajuste en curso se siga avanzando en un segundo ajuste, bueno, hay distintas medidas que ya sabemos que Massa va a hacer. Va a sostener, por ejemplo, por lo menos hasta agosto, hicieron este tipo de cambio diferencial para los objetos y para los grandes grupos económicos del campo. Sí. Y lo que uno esperaría es menor emisión monetaria, o sea, menor cantidad de pesos en el mercado para contraer la emisión monetaria. Esto un poco apareció en los últimos días, digamos, lo pudimos ver todos, de lo que es el aumento de la tasa de interés. Esta es otra medida que apenas asumió Massa, lo conocimos en paralelo, pasó medio desapercibido, pero la suba de la tasa de interés pasó a 60% la tasa de referencia, y la tasa nominal efectiva es de casi un 80%. Todavía sigue siendo una tasa real negativa, porque estamos pensando en una tasa de inflación cercana entre el 90 y el 100%, o sea, la tasa de interés real sigue siendo negativa, pero yo esperaría que Massa profundice esta tendencia de aumento de la tasa de interés para seguir enfriando la economía, ¿sí? Y lo que uno esperaría es un menor nivel de actividad económica, por lo menos en lo que es el consumo. El consumo hasta ahora, por paritarias, ¿sí? Que más o menos vienen acompañando el nivel de inflación. Bueno, yo esperaría que haya una señal para intentar por lo menos frenar un poco las paritarias para que no sigan aumentando los salarios
trabajadores. Un poco de esto hay, digamos, la CGT, digamos, está jugando un rol en ese sentido. No hay ningún gremio que esté planteando suba por encima del nivel de inflación, así que un poco van por ese lado lo que uno esperaría, que se sigan ajustando las tuercas para el lado de los grandes grupos económicos y no para las mayorías populares, ¿no? Pero con Lo que yo descartaría ¿hubo un poco, ajuste o hubo manejo lo que yo déficit descartaría y un poco emisión? es una devaluación brusca, ¿no? Por lo menos ahora pareciera que no iría por ese lado. Marcos, acá Mechi hace un comentario, nuestra invitada. No, ¿Se la escuchaste? Sí. que si con No, Guzmán hubo ajuste o manejo de déficit y emisión. Bueno, un poco el ajuste es eso, ¿no? El déficit, digamos, el déficit, muchas economías tienen déficit, el tema es cómo se financia ese déficit, ¿no? Entonces se puede financiar, por ejemplo, aumentando, digamos, esto del ajuste, digamos, instalado, ¿sí? Lo que no tiene en cuenta es que hay distintas formas de ajustar. Vos podés ajustar sobre los ingresos de las personas que cobran salario, que es lo que están haciendo vía inflación, vía aumento de tarifas y demás, pero la otra es aumentar, por ejemplo, los impuestos sobre los sectores más concentrados. Eso es lo que sería una política progresiva de ajuste, ¿sí? El ajuste puede ser progresivo y el ajuste se aplica sobre los grupos que, por ejemplo, había una medida que se llegó a plantear, esto de un impuesto sobre la renta inesperada. ¿Sí? Sí. Que en algún momento, cuando estaba Guzmán, se llegó a plantear un impuesto sobre la renta inesperada. Quedó en el olvido. Nadie más volvió a hablar de eso y ahora tenemos un dólar oficial mejor para los grupos económicos más concentrados. Lejos de implementar cualquier medida que sea recortar los ingresos de los grandes grupos económicos, que tiene que ser dicho, todo este 20% que perdimos los trabajadores en los últimos años, desde el 2016 para acá, alguien se lo lleva, alguien gana cuando los trabajadores perdemos. Bueno, estos grupos económicos me parece ser que van a seguir ganando y el déficit podría ser recortado eficientemente, de forma prolija y de forma productiva para todo el conjunto de la economía, y los grandes grupos económicos dejan de ganar lo que están ganando aproximadamente 100% de ganancias. Si vemos a las alimenticias, vamos a ponerle de nombre, Arcor, Aceitera General Tesa. Bueno, habría que ver los balances de estas empresas y cualquiera de nosotros se horrorizaría de ver las enormes cantidades de dinero que están ganando, de excedente que están ganando, y eso lo están ganando a costa del empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras en Argentina. Entonces, esta cuestión de que el déficit es malo y de que hay que recortar el déficit recortando los ingresos de las personas, bueno, es una mirada que está muy instalada y que desde nosotros, desde una visión popular, desde una visión de los y las trabajadoras, tenemos que pelear contra esa visión, tenemos que desautorizarla y tenemos que informarnos de que no es natural que siempre se recorte sobre los ingresos de los trabajadores y que sería muchísimo más eficiente si recortamos los ingresos de estas personas que tienen obscenas cantidades de dinero. Pero ¿qué pasa? Estamos viendo que tienen poder de fuego, que tienen capacidad para hacer corridas cambiarias, que tienen los medios de comunicación que les son afines. Entonces, yo escuchaba, por ejemplo, en los medios de comunicación que el dólar oficial está recontra barato y que quieren un dólar más cercano a lo que fue el dólar blue de los últimos días, ¿no? 350 pesos. Hay un dato muy importante que tenemos los economistas para refutar estas medidas, porque el dólar, digamos, de equilibrio, o el dólar real, digamos, que podría tener nuestra economía, no es lo que, no sé, Melconian piense,
o lo que los grandes grupos económicos piensen, o que los medios de comunicación revolean cifras todos los días y que todos los escuchamos. Hay una medición que se llama paridad de poder adquisitivo, ¿sí?, en el cual nosotros podemos saber más o menos cuánto tendría que valer nuestra moneda. Y el índice de paridad de poder adquisitivo más conocido en el mundo es el índice Big Mac, que tal vez algunos de ustedes lo han escuchado en algún momento. Como el Big Mac es un bien que se consume en casi todas partes del mundo, nosotros tenemos ahí un valor de referencia, ¿sí?, para medir el poder adquisitivo de las monedas en las distintas partes donde se comercializa el Big Mac. Sí. ¿Sí? Si nosotros vamos a que el Big Mac está entre 9 y 10 dólares, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí?, y el valor que tiene el Big Mac en Argentina, ahí tenemos una posibilidad de medir cuál tendría que ser el valor. Y el valor que da es de 114 pesos con 56 centavos, por lo menos las últimas semanas. El índice de Big Mac daba que muy parecido a lo que es el tipo de cambio oficial, ¿no? Tendría que valer eso. Tendría que valer eso el dólar. Sin embargo, Vale, se mete presión y en todos los medios estamos viendo que el dólar tendría que estar 350 pesos y es una locura. Sería un ajuste brutal sobre los ingresos de todos nosotros. Por lo que ganamos nosotros. Marcos, acá nuestra invitada, la compañera Rosario Mesa, te quiere hacer una pregunta. Rosario, te escucho. Hola, buen día, Marcos. Mira, Buen día. Independientemente de esto que vos planteas del índice Big Mac, ¿no?, y de que de acuerdo con ese índice, más o menos $1 deberían ser unos 114 o 115 pesos en promedio. Sí, aproximadamente. Sí. Mi pregunta, tengo dos preguntas. La primera, sí, o sea, el primer comentario más bien es que estamos teniendo un problema, o uno de los problemas que se mentan mucho y se comentan mucho en los medios, es que sobran pesos y faltan dólares, ¿verdad? La suba de la tasa de interés va en esa dirección, digamos, justamente para estimular los plazos fijos y sacar de circulación muchos de los pesos que supuestamente estarían sobrando, que son los que generan ese balance con el tipo de cambio. Ahora, mi pregunta es si, independientemente del valor que vos planteás que debería tener el dólar, si vos considerás que en el futuro se va a ir unificando, o sea, que si una de las medidas que propondría Massa sería justamente tender a acercar o achicar la brecha entre el dólar oficial y el dólar ilegal, digamos, para que termine habiendo, digamos, que se terminen todos estos dólares, el de ahorro, el de la tarjeta, el de los ojeros ahora, digamos, como para acercar, digamos, llevar adelante la devaluación en una primera fase, digamos, del gobierno de Massa, para después, una vez estabilizada esa variable, poder empezar... Perdón, el gobierno de Massa, ¿no? O sea, como está instalado en esta situación de que Alberto Fernández pasó a un segundo plano, ¿no? Comentario al paso. Sí, totalmente. Yo planteo que ese es el estado de cosas, digamos. El gobierno hoy en día es de Massa, pero esa es la pregunta, digamos. Si vos consideras que el tipo de cambio se va a ir acercando, el oficial al blue, digamos, subiendo uno y bajando el otro para que en el medio se encuentren, digamos, y bueno, se lleva adelante en definitiva la devaluación que están esperando los famosos mercados. Claro. Bueno, un poco se avanzó en ese sentido, ¿sí?, desde el propio anuncio de Massa, ¿no? Un poco achicar la brecha, ¿no? O sea, al bajar el blue y al mantenerse el tipo de cambio oficial con una devaluación, digamos, día a día, pero de pequeños saltos devaluatorios, en el sendero de evaluación cercano a la inflación que pretende el gobierno, bueno, un poco apuntan a eso. No veo que tengan margen de maniobra como para quitar los cepos. Eso parece ser que no hay margen, porque se te iría a un dólar a 350 pesos como quieren, bueno, los poseedores de los dólares en la Argentina, ¿no? Pero al respecto de la emisión de pesos y, bueno, esta suba de la tasa de interés para
traer esos pesos y que no estén en circulación y que no generen aumento inflacionario, hay que decir una cuestión. No es natural que aumenten los precios porque la gente va y compra, ¿sí? Porque, a ver, ¿cuál es la lógica detrás de esa lectura? Como la gente tiene pesos, la gente va y compra y hay mucha demanda, entonces suben los precios por el aumento de la demanda. Hay un dato muy importante a tener en cuenta para esta situación y señalar que es innecesario y muy perjudicial para el país esta espiral inflacionaria en la cual estamos atrapados. En la Argentina tenemos capacidad instalada para producir muchísimo más de lo que producimos. Una forma de evitar el aumento de precios es producir más y entonces reducir los precios unitarios y que más personas que tienen esos pesos puedan consumir todavía más a un precio más competitivo. Entonces ahí ganamos todos, los productores que producen más y ganan por volumen y los trabajadores que tenemos esos pesos que mejoran nuestra capacidad adquisitiva. Nuestra calidad de vida también. Está planteando y nuestra calidad de vida, pero no está, nadie está pensando en eso. Nadie está pensando en que, por ejemplo, la capacidad instalada, y estoy viendo acá el dato, el último dato que tengo de mayo, es un 68% de capacidad instalada de la economía. Entonces tenemos un 30% de posibilidades de aumentar la capacidad productiva en la Argentina. Y ni hablar de que venimos de un 40% de capacidad instalada que se utilizó durante la pandemia, por ejemplo, y creció hasta este 68% que tenemos hoy en día. O sea que hay actividad económica en la Argentina, hay posibilidades de mejorarle la vida a la gente, pero eso implicaría, tocar los intereses de los grandes grupos económicos, y eso nos beneficiaría a todos, pero nadie está planteando eso en la Argentina. Bueno, sí lo están planteando, por ejemplo, muchos grupos sociales que están marchando y les dicen que marchan solamente por planes, pero en realidad todos sabemos que a nadie le gusta, más allá de algún personaje mediático que en las últimas semanas le ponen y le prenden todas las luces para desautorizar la lucha genuina del pueblo argentino por trabajo digno, porque es eso lo que se está pidiendo en las marchas que estamos viendo, que se están generalizando en todo el país. El jueves una lo que marcha está muy pidiendo grande, la gente es trabajo, lo que está pidiendo la gente es trabajo. Esta chica que decían que, bueno, ahora me quieren hacer trabajar, por 50.000 pesos yo no voy a ir a trabajar, me quedo sin hacer nada. Bueno, lo que ella estaba queriendo decir es que no va a ir a trabajar por 50.000 pesos. No, por menos, por 20.000. 20.000, estamos hablando de dignidad, estamos hablando de que si yo voy a entregar 8, 9, 10, 12 horas de mi vida, resignando tiempo con mis hijos, resignando tiempo con mi familia, resignando ocio, dispersión, por estar 12 horas en una fábrica, por lo menos que eso me alcance para comer y vivir, vestirme dignamente. Y eso no lo está planteando nadie, por lo menos no le dan el lugar que estos planteos tendrían que tener, para que todos tiremos para el mismo lado, porque un poco es eso lo que quiero transmitir. Hay otra forma de pensar las cosas, poniendo al trabajador y la trabajadora en el centro de la importancia económica que tiene, ¿no? En el centro de la discusión, en el centro del debate, en el centro de los objetivos de toda la política macroeconómica. El corazón tiene que ser mejorarle la vida a las personas. Un poco de eso era lo que venía a ser el Frente de Todos, y sin embargo se termina acoplando a esta nueva moda, que no es nueva, digamos, a ver, la dictadura militar, Menem, del Rodrigazo, la dictadura de Onganía, digamos, antes había golpes de Estado para poder llevar adelante estas políticas de ajuste. Hoy en día, gozan de consenso social y hasta podrían llegar a ganar las próximas elecciones, no sé, Patricia Bullrich, por ejemplo. Esperemos que no, y también está en nosotros dar la pelea para que eso no suceda y para denunciar estas cuestiones.
Y bueno, justamente el programa pasado y ahora en el próximo bloque vamos a hablar de eso, de cuando aparecen mediáticamente estos supuestos planeros, que son todas operaciones mediáticas, para desprestigiar justamente a la organización popular, o la organización colectiva, y darle otra vuelta a la economía que no es con más ajuste desde ya. Marcos, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros y ayudarnos a comprender las cuestiones económicas desde este punto de vista. Es muy importante, Macarena, que pensemos entre todos alternativas a lo que nos quieren dar como un sentido común, quieren construir un sentido común en la Argentina y en todas partes del mundo, y nosotros sabemos que eso no es así y hay que seguir charlando entre nosotros de manera solidaria, con empatía y siendo conscientes de que no es lo mismo que una persona esté luchando por su condición de vida que un grupo económico esté fugando dólares, millones de dólares, para que se valoricen las Islas Caimán, no sé, por decirlo de alguna manera. Desde ya. Bueno, muchísimas gracias.